Mi nombre es Corista Pinto. Mi nombre es Roberto Espinosa, pastor de la iglesia San Francisco. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y me dan la oportunidad. Y para ello quiero contarle a un personal sobre qué es salvación. A ver, Para usted, ¿qué es salvación? bueno, salvación es lo que Dios ha hecho con nosotros. Salvación, salvarme del pecado, salvarme de la condenación, salvarme del juicio. Porque la Biblia registra que tiene un juicio para mí. Y cuando hablamos de salvación, hay bastantes formas de salvarse. Salvarse de un accidente, salvarse de un fuego o algo así. En este caso hablamos de una salvación del alma. ¿Verdad que es la única? ¿Cuál sería la salvación? La salvación, ¿cuál sería para las personas? Salvarse del castigo eterno. La Biblia registra de que hay un castigo que se llama infierno y hay un cielo donde Dios ha preparado para el hombre. Pero cuando hablamos de salvación, nos salvamos de ese castigo que Dios tiene predestinado para el hombre que no cree en Dios. Y la única forma de salvarse es a través de Jesucristo, Hijo de Dios. Cuando usted pone la fe en Dios. Y cuando usted se aparta del pecado, como dice la palabra, que ¿Ese es el único camino hacia él? sí, la Biblia dice en Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros ponemos la fe en Dios, o en Jesucristo como Hijo de Dios, estamos seguros de que no pasamos una eternidad en el infierno, no que vamos a pasar una eternidad con Dios, a través de Jesucristo. Por eso él dice, ¿verdad? No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma de salvar, solamente Jesús, el Hijo de Dios. ¿Es la Biblia la seguridad eterna? Sí, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, dice, llegue enteramente preparado para toda buena obra. Eso quiere decir que la palabra de Dios es la única manera, la única realidad del cambio de la vida de la persona. Y no hay otro medio, no hay otro libro mejor que la Biblia. Sí, porque no tendríamos que Sí, la Biblia es un manual para el hombre, porque aquí es donde uno se corrige. Por eso dice, él es corrige e instruye. Entonces, si el hombre busca otro medio, hay otros libros que son buenos, pero como la Biblia no se encuentra más. No, puede ya tener ese salvado. porque no podemos hablar de salvo, siempre salvo, porque es una religión. Hay un ministerio que se llama así, los salvos siempre salvos, que pueden pecar y pueden hacer cualquier cosa, pero cuando hablamos de salvación, la persona tiene que cambiar de vida, tiene que cuidar de no cometer pecado, porque yo creo que la palabra habla de salvación, pero de una forma personal, ¿verdad? Y que tenemos que cuidarnos para Dios, honrar a Dios sobre todas las cosas. Y no descuidar la salvación, como dice Dios. Hay que cuidarla en el corazón y vivir para Dios. ¿Qué le sucede a la gente que nunca tiene la oportunidad de oír acerca de Jesús? Bueno, número uno, ahorita en este tiempo donde estamos, el Evangelio está siendo predicado por todo el mundo. Yo creo que será raro, no sé, desde el Evangelio a través de la televisión. Ya. A través de la radio, la televisión y otras cosas, se ha predicado el Evangelio. A través de folletos, de campañas, de yo creo que no hay personas que no escuchen el Evangelio. Entonces, si en un caso hubiera una persona que no cree en Dios, pues la Biblia dice que solamente a través de la fe, escuchando el Evangelio, pero de otra manera no puede. Como dice Romanos 10:17, que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. ¿Cómo se salvaba la gente antes de que Jesús muriera por sus pecados? Mire, la Biblia habla de una arca que Dios construyó a través de Abraham, a través de
120 años. Y durante los 120 años que Noé predicó, Dios le dio una oportunidad al ser humano, pero recordemos que el registro de la Biblia que solo de 8 fueron salvados, no hubo más. El resto de gente fue ahogada y Dios les dio la oportunidad, pero ellos no quisieron. No podemos explicar correctamente eso porque solamente 8 personas se salvaron a través de un arma o de un barco que Dios mandó a construir con ellos. Expiación, en el Antiguo Testamento se habla de expiar los pecados a través del sacrificio y cosas como eso, pero que todas estas cosas eran un simbolismo de lo que iba a pasar con Cristo ya en el Nuevo Testamento, porque habían sacrificios de animales, derramamiento de sangre, que eso era expiar supuestamente para la gente de los antiguos, para aquellos que hacían sacrificios y todas las cosas, pero que algunos aceptaron tal vez hacer sacrificios, otros no, pero que todo eso era un simbolismo de lo que iba a pasar con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo trabaja conjuntamente la soberanía de Dios y libre albedrío del hombre en la esclavitud? Cuando hablamos de libre albedrío estamos hablando de una libertad del hombre, que Dios al hombre lo debe escoger, ¿verdad? Dios no obliga a la persona que le sirva, es una voluntad, pero a través de esa libertad el hombre escoge servir a Dios o no servirle, y tendrá que Dios ver al final a través de su misericordia que hace asumir, ¿verdad? Por ser humano, porque muchas personas están escogiendo y luchando, pero la verdad cosa es que Dios tiene misericordia de ellos. ¿Cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? Tu seguridad en Cristo, número uno, es tener una relación con Dios, personal. Si usted tiene una relación con Dios personal, usted lee la palabra de Dios, se reúne en una iglesia, en un ministerio, y su vida ha cambiado, y ve los resultados de los cambios, es una seguridad a través de su fe en Cristo. Porque la palabra dice que la salvación es por fe, a través de una relación con Dios diaria, todos los días, donde usted habla con Dios, donde usted se comunica con Dios, y donde usted tiene una seguridad total en su corazón con Dios, donde ha nacido de nuevo. ¿Qué es la seguridad eterna? ¿Una licencia para votar? No. La seguridad eterna nosotros nos asegura estar en Cristo, pero una licencia para pecar no, porque la Biblia dice que el cristiano no puede pecar. Porque una vez la persona haya nacido nuevo y ha cambiado de vida, no puede pecar. Recordemos que la Biblia dice que el pecado tiene una paga, que es la muerte. Y si una persona quiere cometer pecado, y piensa ser salvo y pecar, esa persona no tiene salvación, no tiene nada, es del mundo. No me puede asegurar de una salvación. ¿Por qué Dios requiere de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? Lo requiere por asuntos de, como dije al principio, simbolismo. Que más adelante Jesús se presenta como un cordero. Y lo sacrificaron, ¿verdad? Entonces lo que hacía antes era para, supuestamente la Biblia habla de tapar el pecado, los sacrificios. Era para taparlo, pero no lo quitaron. En cambio, Cristo lo vino a quitar. Hay gran diferencia entre tapar y quitar. Entonces, los sacrificios de animales era para eso, para tapar el pecado. Recordemos cuando Adán y Eva pecaron. Dios dice que mató un cordero y quitó las pieles para vestir a Adán y a Eva. Eso solamente es tapar el pecado nomás, pero no es quitar. Si nuestra salvación es eterna, segura, ¿por qué la Biblia advierte tan severamente contra la apostasía? Sí, tiene que haber apostasía, porque apostasía quiere decir la gente que aposta para la fe, que después de creer en Dios, de repente se vuelve rebelde
existido esto desde ya tiempo, no es nuevo. Desde los tiempos pasados, en los años pasados, ha existido la apostasía. Y hoy en este tiempo también la apostasía sigue lo mismo. Pero Dios siempre tiene bondad y misericordia y ama al pecador tal como es. Y como dice la palabra, el deseo de Dios es que salga, ¿verdad? Que no me pierda. No importa qué clase puede uno hacer, lo importante es que salga. ¿Qué es arrepentimiento y es necesario para la salvación? Arrepentimiento es un cambio de vida, es arrepentirse de lo malo que ha hecho y empezar una vida nueva. Por ejemplo, cuando alguien dice voy a hacer tal trabajo, de repente se arrepiente y regresa y dice mejor no lo hago, ¿verdad? Entonces se arrepiente de algo, pero cuando hablamos de arrepentimiento es abandonar el pecado, sentir dolor sobre el pecado por aquella cosa mala que me ha hecho. Ese es arrepentimiento y volverse a Dios, ¿verdad? En una relación con Dios. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? El bautismo, según la Biblia, es un acto de obediencia. Número 1 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero Marcos dice que la salvación es enseñanza, doctrina es enseñanza. Y luego, cuando nosotros estamos en la iglesia, aprendemos a través de la doctrina cómo corregirnos. Porque, por ejemplo, cuando una persona empieza a conocer a Cristo, el primer paso es haber nacido de nuevo. Segundo paso es el bautismo. Y tercer paso es la doctrina misma de la Biblia para poder ser un discípulo, una persona diferente, una persona cambiada totalmente de su corazón. No estamos hablando de las cosas exteriores, sino que lo de adentro, el corazón del hombre. ¿Verdad? Y es muy interesante eso de que la persona ponga esa confianza, ese cambio radical en Dios. Para transformar. ¿Qué es la justificación? Justificación es, según lo que dice Pablo, en Romanos 3, 21 y 22, dice que somos justificados por Dios. La justicia que Dios nos ha dado es a través de Jesús. Eso es justo, delante de Dios somos justos. ¿Verdad? Nosotros a tener una fe, creo en Dios, y una seguridad de que un día vamos a estar con Dios, porque Él nos hace justos delante de Él. Fue Cristo el sacrificio que pagó por nosotros que nos hizo justos. ¿Qué sucede con los bebés y niños pequeños cuando mueren? Los bebés, cuando mueren, la Biblia dice que son del Señor. Jesús en cierta ocasión dijo, los discípulos estaban tratando de ponerse mal con la educación de los niños y Jesús les dijo, dejad a los niños. ¿Deben los cristianos seguir pidiendo perdón por sus pecados? Según 1 Juan 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonar. Luego habla acerca de que Él perdona siempre. Un día Pedro dijo al Señor, debo de perdonar siempre, no, hasta 70 veces siempre, que equivale más de 400 veces. No solamente hablando de perdón a los humanos, sino que pidiendo perdón. Depende también, ¿verdad?, que Dios conoce si son pecados graves, porque hay pecados graves y hay pecados pequeños también que uno comete. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un enojo, por ejemplo, es un pecado leve. Si usted se reconcilia con Dios, pide perdón. ¿Pueden los cristianos perder la salvación? Según Apocalipsis habla de que si una persona no vive correctamente, dice que va a ser borrado del libro de la vida. Aunque la salvación es un regalo de Dios. La salvación, David, hay un ejemplo en la palabra en el Salmo 51, que dice que David había perdido el gozo de la salvación. No la salvación, sino que el gozo. Si una persona es salva, sinceramente, si es salvo con Jesucristo, ¿qué ¿Qué es la reconciliación cristiana? Bueno, ¿Qué necesitamos para reconciliarnos con Dios? la reconciliación es la relación de Dios, del hombre con Dios, ¿verdad? Que necesita estar unido a Dios.
situación diaria. Nuestra relación con Dios debe estar cada día, cada momento, reconciliarnos con Dios. Porque ¿qué significa la redención cristiana? redención es ser redimidos de nuestros pecados, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramar su sangre para redimirnos a nosotros los pecados. Redimir significa limpiar, ¿verdad? Purificar. Esto significa redimir, redención. Volver a una vida nueva, ¿verdad? Y como dice Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, dice que es necesario nacer de nuevo. Y la única forma de nacer de nuevo es reconocer que somos pecadores y que reconocer el sacrificio de Jesús, que es la única forma de salvación para el ser humano, la sangre del Cordero de Dios. ¿Es posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida? Es posible que en un apocalipsis, lo que dice el principio, ¿verdad? Es posible porque ahí dice que si no borraré el libro de la vida. ¿Qué dice la Biblia acerca de la conversión en el lecho de muerte? Pues, según el apóstol Juan, habla de que no se puede orar por alguien que está en un momento de muerte. Porque hay casos que son pecados de muerte, supuestamente la Biblia enseña. La salvación es mientras lo perdido. Ya muerte ya no hay nada. Es imposible. Lo que hizo, lo hizo mismo, ¿no? Sí. Es imposible, ya muerto ya. Como dice la Biblia, que hay esperanza mientras lo perdido, después de muerte. Sí, mientras vive el hombre tiene esperanza. ¿Qué es la justificación? La santificación. Es la vida diaria de una persona que tiene una vida para Dios. Como dice en 1 Pedro 1:15, que Él es santo. Y si Él es santo, dice que nosotros debemos ser santos también. ¿Verdad? Y la santificación es un factor del pecado para ser humano. ¿Cuál es la definición de la santificación cristiana? La definición de santidad es eso, que vivir apartado del pecado, vivir para Dios. Como que dice, yo voy a apartar esto y nada más para Dios. ¿Verdad? Y no puede tocarlo nadie más, que es de Dios. Un ejemplo voy a poner, por ejemplo, tenemos instrumentos de la iglesia. Esos instrumentos solamente son para Dios, dedicados para Dios. No pueden salir a una cosa del mundo, porque solo son para Dios. ¿Perdona Dios grandes pecados? Sí. Para Dios no hay nada imposible, porque Él vino para perdonar todo tipo de pecados, grandes, pequeños. No hay pecado que no viene por parte de Dios. Pero si dice que si perdonaría a Dios a un asesino. Sí, recordemos los dos ladrones en Jesús. Uno de ellos, Jesús le dice uno de ellos a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando ven a reinar. Y él le dijo, hoy vine para conmigo. Eso quiere decir que en el mismo instante el Señor lo perdonó. Y un hombre hermano, asesino, otro hombre, el apóstol Pablo, otra gente, ¿verdad? Perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos y el Señor lo perdonó. Si dudas de tu salvación, ¿quiere decir que realmente no estamos dudando? No hay salvación. Si estás dudando, no hay salvación porque tienes que tener una fe segura en Dios. Y de repente si duda, es porque no ha recibido nada. ¿Verdad? No existe nada de eso. Porque si usted duda, por ejemplo, usted está estudiando y usted dice, a ver, yo estoy estudiando, pero yo no sé si voy a trabajar, usted está dudando. ¿Verdad? Y si usted duda, nunca va a trabajar. Nunca va a llegar a tener lo que quiere. Pero si usted declara y tiene fe de que usted va a ser una persona diferente y va a lograr todo lo que desea, lo va a lograr. ¿No lo cree? Sí, porque dice la palabra que todo lo que confesara con tu boca, esto va a suceder. ¿A partir de qué edad puedes pedirle a Jesús que sea tu Salvador? Bueno, hay casos de 7 años, 6 años. Y conozco testimonios de personas que de 6
años se han entregado, porque ya tienen uso de razón y entienden lo que significa el amor de Dios. Ya enseña 1 Pedro 3:21 que el bautismo es necesario para la salvación. Primero Pedro 3:21. Primero Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la activación de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Este versículo está hablando acerca de que dice que no quita, mire lo que dice que no quita. Dice que en Hechos 2:38 que el bautismo es necesario para la salvación. De eso. Dice entonces acá que Pedro les dijo arrepentidos y bautizo cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Cuando hablamos de esto aquí en Pedro, aquí en Hechos 2:38, Pedro está predicando un mensaje y les dice arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Lo hacía porque muchos no creían, ¿verdad? Y cuando hablamos aquí en el nombre de Jesús, no está hablando como hemos dicho en el nombre del Padre, sino que ellos pueden decir una palabra en una sola y dijeron en el nombre de Jesús, porque la gente judía no creía. Por eso Pedro tuvo que predicarles de una forma directamente, hablándoles de eso, aunque el Evangelio de Marcos habla de eso, ¿verdad? Que el que creyera y fue bautizado. Creer y fue bautizado, pero es posible que vaya relacionado, pero esto es mientras la persona obedece, mientras vive. Imagínense que hay casos que hay gente que cree en Cristo y que no tiene oportunidad de bautizar. Yo haría la pregunta entonces, ¿se salvó esa gente? Sí, justo creía. Sí, creía en Dios. No, porque es una persona que niega la existencia de Dios. Habla en contra de Dios y tiene sus propias creencias erróneas a la palabra. ¿Hay alguna diferencia entre el libro de la vida y el libro de la vida de José? Diferencia entre los libros. Una de otra forma. Y hay muchas explicaciones en esto, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos esenciales del mensaje del Evangelio? Hay tres cosas según 1 Corintios, que es resurrección. Bueno, hay tres cosas: sepultura, muerte, sepultura y resurrección. Ese es el Evangelio. Porque creemos en un Cristo que resucitó, que murió, resucitó y está en los cielos. Entonces el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio es la vida misma de Dios. Porque Jesús dice que cuando este Evangelio del Reino sea predicado, entonces nos será bien. Y eso nos asegura a nosotros de que el Evangelio es la única palabra poderosa de Dios. ¿Cuáles son los elementos esenciales del mensaje del Evangelio? ¿Hay algún pecado que Dios no perdona? Sí, es blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Blasfemia del Espíritu Santo es cuando alguien rechaza al Espíritu Santo, ahora en contra del Espíritu Santo. Y dice Jesús en Mateo de que es imperdonable. Para ahí sí, no hay perdón, ni en este siglo ni en el venidero, dice la palabra. ¿Cómo y a quién salvó nuestro rescate? No, él solo pagó el precio con su propia
sangre, él personalmente fue a la cruz. De misericordia y gracia. La misericordia es lo que Dios tiene para con nosotros, de que viendo la condición de nosotros, el amor de Dios. Hay dos palabras, miserar, que somos miserables, ¿verdad? Misericordia es el amor de Dios. Porque nosotros, por misericordia, somos salvos. O sea, que quiere decir que a través de la miseria que nosotros teníamos, Dios nos amó de esa manera. Y la otra palabra, Misericordia y gracia. la gracia es un regalo. Según Efesios capítulo 2, 10, Jesús murió por nuestros pecados. que significa de que Él pagó el precio por nosotros porque nos amó tanto. De una manera que no importó, como dice, ¿verdad? Dice que no le importó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Ya no devolver nuestra salvación. No puede devolverla. Continuará Dios perdonándote. Sí, porque es muy por Dios. O sea, la bondad. Si cometemos un error, el mismo pecado, uno y otra vez, siempre va igual. No, hay situaciones que, como dice la palabra, que debemos tomar a los inocentes, ¿verdad? O sea, la paga del pecado de la palabra. Después puede ser salvada una persona a través de la revelación general. ¿Habrá una segunda oportunidad para salvarse después de la muerte? No es ninguna porque no es posible, porque la salvación es iniciativa de Dios, nosotros no dependemos. ¿Qué pasa si no se siente salvado? Necesita creer en Cristo, ponerse en Dios, pedirle a Dios que le dé fe, creer a Dios. Porque si no tiene salvación, como dice la palabra, pídala a Dios. Si no tiene fe, pídala a Dios. Que la salvación es por fe. ¿Qué significa cristiano nacido de nuevo? Cristiano nacido no significa un cambio en la persona. ¿Puede el cristiano perder su salvación? ¿Salvación para el más allá o para el más allá? La salvación es para la eternidad en Dios. Para Hablamos de salvación para estar en el cielo. Y la salvación es ir al cielo. No que hay un cielo y hay un cielo. La vida de los dos. Entonces, cuando nosotros pensamos en una salvación del más allá, es que hay un lugar de tormento y somos salvos de ese lugar para estar en Dios. ¿Cómo nos salva Cristo? ¿Nos salvaría? Nos salva a través de la fe en Él. Nos salva a través de su muerte y su sacrificio que hizo por nosotros. Y dice también que salva la resurrección. Ninguna salvación, ninguna religión puede salvar a otro, porque las religiones, ¿Es no para todos? la salvación del alma es la misma. Pero la salvación del otro, como dije al principio, hay varios tipos de salvación. Salvación de un accidente, salvación de extranjeros, pero la salvación del alma es una. Y eso es para todos. Todo aquel que crea, dice la palabra. Para todo aquel que cree, será salvo. ¿Se puede conocer la salvación antes de conseguirlo? No, primero tiene que tener fe en Dios. Según Romanos 10:17 dice que primero hay que escuchar. Y a través de escuchar, usted tiene fe en Dios. Y ese es un proceso de ir creyendo y creyendo más hasta llegar a un punto de tener su fe en Dios. ¿Es la salvación una cuestión puramente personal? Sí, es personal porque dice Ezequiel 18:20 que el alma que se sea esa humanidad.
Esto quiere decir que ni el Padre lleva el pecado al Hijo, ni el Hijo el Padre. El sentido eterno que Dios, que tiene Satanás más bien, porque Dios no quiere condenar a ninguna persona, porque el amor de Dios es para salvación. Pero como el hombre no quiere obedecer a Dios, y hablamos al principio de un libre albedrío, que el hombre escoge. Por eso dice Jesús que hay dos caminos, el camino del cielo y el camino del infierno. Uno que es estrecho y otro que es amplio. Entonces Dios quiere salvarnos de ese mundo, de esa condenación que está establecida. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Es vivir la seguridad eterna? Sí. Dice San Juan 3:16, porque de tal manera dice amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo único, para que todo aquel en el que es que pierda no tenga vida eterna. Y Juan 3:36 habla de lo mismo, el que cree en el Hijo tiene vida, y el que Católicos social. si se arrepiente, si cree en Cristo y se arrepiente y cambia, y es salvo. ¿Perdona María pecado? No, porque María es la madre de Dios, sí, porque ella más bien fue una persona escogida por Dios, porque trajo al Salvador. Recordemos que la Biblia registra, la última vez que ella estuvo fue en ¿Qué ocurre con quienes nunca oyeron el Evangelio? ¿Cómo se hizo el salvo? a través de la fe en Jesucristo y vivir una vida confiada por Dios. Tener una relación con Dios más bien y sentir el cambio que Dios hace. ¿La salvación por fe o es por obra? Es por fe en Jesucristo. Repito una vez más, perdón, en Efesios 2:10 lo que dije antes dice que hemos sido creados en Cristo, pero primero ¿Creer en Dios que envía a la gente al infierno? no, Dios no envía a la gente al infierno, sino que ¿Puedo mi nombre ser aprobado al libro de la vida? ¿Dónde está el seno de Abraham? en el paraíso de Dios, porque era un paraíso. Bueno, por ejemplo, Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy mismo estás en el paraíso. ¿El diablo ya existía cuando el hombre fue creado? Número uno, la rebelión primero Satanás o el diablo se llamaba Lucifer. Esto era. ¿A qué se refiere será santo sin pecado? En primer lugar se refiere a que si usted cree en Cristo en su casa y a través de su testimonio los demás van a ser salvos también. Porque si usted cambia de actitud y cambia de vida, los demás van a querer también estar igual, porque la fe es transmitida, ¿verdad? El apóstol. ¿Qué significa cristiano nacido de nuevo? Cristiano nacido de nuevo es eso, los cambios, ¿verdad? Que las personas tienen. Nacido de nuevo, apartarse del pecado del mal. ¿Podemos ustedes perder su salvación? ¿Se salvarán o se condenarán aquellos que nunca han oído a mi Jesucristo? Pero solo sabe Dios lo que va a hacer, porque la misericordia de Dios son grandes y Él sabe lo que va a hacer. Pero creo que si no escuchan de Dios, Para ustedes, ¿cuál sería decir la gracia de Dios? la gracia es entregar lo que Dios nos ha dado. Y como Dios es el dueño de todo, según Proverbios 1:7 dice que el principio de Dios es temor a Dios. Entonces, si usted tiene temor a Dios, Dios le va a dar gracias a usted, aún más todavía, para poder compartir con otros. Y en resumen, ¿qué nos puede decir sobre la salvación en general? No, en resumen, es la salvación que es un elemento que Dios nos da y es de cuidarlo, es de cuidarlo para Dios, vivir para Dios y que cada día practicar
cada día, cultive su salvación a través de la oración, a través de la palabra de Dios, la pura Biblia, relacionarse con otros cristianos, ¿verdad? Y vivir una vida para Dios, consagrado para Dios. Ese sería el tiempo, mi consejo para salvarme de la condenación, salvarme del juicio, porque la Biblia registra que tiene un juicio para mí. Y cuando hablamos de salvación, hay bastantes formas de salvarse. Salvarse de un accidente, salvarse de un suelo o algo así. En este caso hablamos de una salvación del alma, que es la única. ¿Cuál sería la salvación? La salvación, ¿cuál sería para las personas? ¿Sí? Salvarse del castigo eterno. La Biblia registra de que hay un castigo que se llama infierno y hay un cielo donde Dios ha preparado para el hombre. Pero cuando hablamos de salvación, nos salvamos de ese castigo que Dios tiene predestinado para el hombre que no cree en Dios. Y la única forma de salvarse es a través de Jesucristo, dijo Dios. Cuando usted pone la fe en Dios. Y cuando usted se aparta del pecado, como dice la palabra, que ¿Ese es el único camino hacia él? sí, la Biblia dice en Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros ponemos la fe en Dios, o en Jesucristo como Hijo de Dios, estamos seguros de que no pasamos una eternidad en el infierno, no que vamos a pasar una eternidad con Dios a través de Jesucristo. Por eso él dice, ¿verdad? No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otra forma de salvar, solamente Jesús, el Hijo de Dios. ¿Es la Biblia la seguridad eterna? Sí, la palabra de Dios dice que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, dice, llegue enteramente preparado para toda buena obra. Eso quiere decir que la palabra de Dios es la única manera, la única realidad del cambio de la vida de la persona. Y no hay otro medio, no hay otro libro mejor que la Biblia. Sí, porque no tendríamos que olvidarnos. Sí, la Biblia es un manual para el hombre, porque aquí es donde uno se corrige. Por eso dice, ¿verdad? Él es corrige y instruye. Entonces, si el hombre busca otro medio, hay otros libros que son buenos, pero como la Biblia no se encuentra más. No, Pues ya tener ese salvado. porque no podemos hablar de salvo, siempre salvo, porque es una religión. Hay un ministerio que se llama así, los salvos, siempre salvos, que pueden pecar y pueden hacer cualquier cosa, pero cuando hablamos de salvación, la persona tiene que cambiar de vida, tiene que cuidar, de no cometer pecado, porque yo creo que la palabra habla de salvación, pero de una forma personal, ¿verdad? Y que tenemos que cuidarnos para Dios, honrar a Dios sobre todas las cosas. Y no descuidar la salvación, como dice Hebreos. Hay que cuidarla en el corazón y vivir para Dios. ¿Qué le sucede a la gente que nunca tiene la oportunidad de oír acerca de Jesús? Bueno, número uno, ahorita en este tiempo donde estamos, el Evangelio está siendo predicado por todo el mundo. Yo creo que será raro, no sé, desde el Evangelio, Ya. a través de la radio, la televisión y otras cosas, se ha predicado el Evangelio. A través de folletos, de campañas, de periódicos. Yo creo que no hay personas que no escuchen el Evangelio. Entonces, si en un caso hubiera una persona que no cree en Dios, pues la Biblia dice que solamente a través de la fe, escuchando el Evangelio, se prepara. De otra manera no puede. Como dice Romanos 17, que la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. ¿Cómo se salvaba la gente antes de que Jesús muriera por sus pecados? Mire, la Biblia habla de una arca que Dios construyó a través de Adán, a través de Noé. Noé predicó 120 años. Y
tantos 120 años que Noé predicó, Dios le dio una oportunidad al ser humano, pero recordemos que el registro de la Biblia que solo de 8 fueron salvados, no hubo más. El resto de gente fue ahogada y Dios les dio la oportunidad, pero ellos no quisieron. No podemos explicar correctamente eso porque solamente 8 personas se salvaron a través de un arca o de un barco que Dios mandó a construir con ellos. ¿Qué es expiación? Expiación, en el Antiguo Testamento se habla de expiar los pecados a través del sacrificio y cosas como esas, pero que todas estas cosas eran un simbolismo de lo que iba a pasar con Cristo ya en el Nuevo Testamento, porque habían sacrificios de animales, derramamiento de sangre, que eso era expiar supuestamente para la gente de los antiguos, para aquellos que hacían sacrificios y otras cosas, pero que algunos aceptaron tal vez hacer sacrificios, otros no, pero que todo eso era un simbolismo de lo que iba a pasar con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cómo trabaja conjuntamente la soberanía de Dios y libre albedrío del hombre en la justicia? Cuando hablamos de libre albedrío estamos hablando de una libertad del hombre, que Dios al hombre lo debe escoger, ¿verdad? Dios no obliga a la persona que le sirva, es una voluntad, pero a través de esa libertad el hombre escoge servir a Dios o no servirle, y tendrá que Dios ver al final para través de su misericordia que hace conmigo, ¿verdad? Por ser humano, porque muchas personas están escogiendo y luchando, pero la verdad las cosas que Dios tiene misericordia de ellos. ¿Cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? Tu seguridad en Cristo, número 1, es tener una relación con Dios, personal. Si usted tiene una relación con Dios personal, usted lee la palabra de Dios, se reúne en una iglesia, en un ministerio, y su vida ha cambiado, y ve los resultados de los cambios, eso es una seguridad a través de su fe en Cristo. Porque la palabra dice que la salvación es por fe, a través de una relación con Dios diaria todos los días, donde usted habla con Dios, donde usted se comunica con Dios y donde usted tiene una seguridad total en su corazón con Dios, donde ha nacido de nuevo, ¿no? ¿Qué es la seguridad eterna? ¿Una licencia para votar? No. La seguridad eterna nosotros nos asegura estar en Cristo, pero una licencia para pecar no, porque la Biblia dice que el cristiano no puede pecar. Porque una vez la persona haya nacido nuevo y ha cambiado de vida, no puede pecar. Recordemos que la Biblia dice que el pecado tiene una paga, que es la muerte. Y si una persona quiere cometer pecado, piensa ser salvo de pecado, esa persona no tiene salvación, no tiene nada, es del mundo. No se puede asegurar de una salvación. ¿Por qué Dios requiere de sacrificios de animales en el Antiguo Testamento? Lo requiere por asuntos de, como dice el principio, simbolismo. Que más adelante Jesús se presenta como un cordero y lo sacrificaron, ¿verdad? Entonces lo que hacía antes era para, supuestamente la Biblia habla de tapar el pecado, los sacrificios. Era para taparlo, pero no lo quitaron. En cambio, Cristo lo vino a quitar. Hay gran diferencia entre tapar y quitar. Entonces, los sacrificios de animales era para eso, para tapar el pecado. Recordemos cuando Adán y Eva pecaron. Dios dice que mató un cordero y quitó las pieles para vestir a Adán y a Eva. Eso realmente es tapar el pecado nomás, pero no es quitar. Si nuestra salvación es eterna, segura, ¿por qué la Biblia advierte tan severamente contra los apostasías? Sí, tiene que haber apostasía, porque apostasía quiere decir la gente que aposta para la fe, y después de creer en Dios, de repente se vuelve rebelde a Dios y blasfema
existido esto desde ya tiempo, no es nuevo. Desde los tiempos pasados,